Para empezar con la implementación del algoritmo, nos basamos en la siguiente matriz de tareas, las cuales poseen una serie de servicios o también conocidos como funciones y unas propiedades también conocidas como características. En la tarea 1 tenemos el listado de los componentes electrónicos. Como servicio, listar componentes electrónicos y propiedades, número, componente, componente electrónico. En la tarea 2 viene lo que es la selección de los LEDs. El servicio, seleccionar LEDs. Propiedades, número LED, color LED, tensión LED, corriente LED, resistencia LED. En la tarea 3 viene el listado de tipos de música. Como servicio, listar tipos música y sus propiedades, número música, tipo música. En la cuarta tarea viene el diseño del esquema de circuito. Como servicio, diseñar esquema circuito y sus propiedades, organización elementos, esquema circuito, demostración circuito. En la quinta tarea viene la construcción del búmetro. Como su servicio, construir búmetro y sus propiedades, posición integrado, conexión 1 pin, conexión 2 pin, conexión 3 pin, conexión 4 pin, colocación de LED, conexión pin LED, colocación potenciómetro y conexión del potenciómetro. En la tarea 6 tenemos lo que es los requerimientos del sonido. Como servicio tenemos requerir sonidos y sus propiedades, frecuencia sonido, decibel sonido. Y por última tarea tenemos la prueba del búmetro, que está como servicio probar búmetro. Sus propiedades son funcionalidad LED, variación intensidad LED, comportamiento LED. Tomando como apoyo a la matriz anterior, se realizó el siguiente pseudocódigo en el cual se puede apreciar las funciones ya mencionadas. Como sabemos, una función en programación cumple con el objetivo de realizar una tarea específica y puede devolver un valor mediante un conjunto de líneas de código. En este caso, la función void no devuelve valor alguno y no utiliza parámetros. Las variables tensión LED verde, tensión LED amarillo, tensión LED rojo, corriente LED verde, corriente LED amarillo, corriente LED rojo, resistencia LED verde, resistencia LED amarillo, resistencia LED rojo, número música, frecuencia sonido, decibel sonido, son de tipo real y por estar declaradas en la cabecera del programa son conocidas en todas las funciones, es decir, son variables globales. Al empezar con la primera tarea de listar componentes, se declara número componentes igual a 7 y opción como enteros, mientras que componentes electrónicos como un carácter. Haciendo uso de una estructura repetitiva para declaramos i como un entero, inicializamos en 0 y menor que el número de componentes, que vendría a ser 0, menor que 7, ya que el número de componentes declaramos que es igual a 7, 0 menor que 7, verdadero, e incrementa en 1, que sería e imprime 1 en porcentaje de. Ingresa el componente electrónico 1. Ingresamos, lee y de nuevo regresa arriba. Ahora va 1 menor que 7, verdadero, incrementa en 1, imprime un porcentaje de 2, ingresa el componente electrónico 2, ingresamos, lee, nuevamente ingresa acá. 2 menor que el número de componentes, verdadero, incrementa en 1. Y ahora ingresa el componente electrónico 3. Ingresamos, lee y regresa nuevamente. 3 menor que 7,
verdadero, incrementa en 1 y ahora sería 4. Ingresamos, lee y nuevamente 4 menor que 7, verdadero, incrementa en 1. Ingresa el componente electrónico 5, ingresamos, lee, 5 menor que 7, verdadero, incrementa en 1. Ingresa el componente electrónico 6, ingresamos, lee, ahora viene 6 menor que 7, verdadero, incrementa en 1, imprime, ingresa el componente electrónico 7, ingresamos, lee y ahora nuevamente 7 es menor que 7, ya no cumple esa condición, entonces se termina esa estructura repetitiva. Ahora en esta parte nos permite imprimir cada uno de los componentes electrónicos anteriores ya ingresados por teclado. Lo que hace el porcentaje de la impresión de número, que sería del 1 al 7, y el porcentaje es la impresión de cada componente. Ya, notemos que aquí hemos utilizado el System Pause. Este se incorpora como una pausa en el programa, es decir, que se espera que el usuario presione alguna tecla para continuar con la ejecución del mismo. Y así también ocupamos la palabra cerrada, retornar. Eso sería en cuanto a la primera tarea. Ahora con la siguiente tarea, que es seleccionar LEDs, hemos declarado color LED como carácter y número LED como entero. Ingresar el número de LEDs a utilizar, se ingresa, se lee, y ahora nuevamente con otra estructura repetitiva para. Tenemos que i es entero y inicializa en 0, entonces vendría a tomar el valor 0 menor que el número LED, el número que ya hemos ingresado anteriormente vendría a la posición. Por ejemplo, digamos, vamos a ingresar 10, ya que son 10 LEDs los que vamos a ocupar, y menor que 10 sería 0 menor que 10, verdadero, incrementa en 1 y viene acá, ingresa el color de LED 1, ingresamos, lee y nuevamente viene acá 1 menor que 10, verdadero, incrementa, ingresa el color de LED 2, luego ingresamos, lee y nuevamente 2 menor que 10 y así sucesivamente hasta que llegue al 10. De ahí viene 10 menor que 10, entonces ya no se cumple esa condición y se termina esa estructura repetitiva. Luego más abajo nos pide ingresar la tensión de alimentación. Tenemos estructura condicional simple, tenemos la condición, que sería, dice, si tensión LED verde es mayor que 2.9 y tensión LED verde es menor que 3.3, entonces tiene que imprimir que la tensión es aceptable para alimentar a LED. Si no, imprimiría verifique demasiada o baja tensión. Ya, en este se ha ocupado esta estructura condicional doble para solo imprimir un mensaje diciendo que si la tensión ingresada de alimentación anteriormente es correcta, o sino que el usuario verifique si hay demasiada baja tensión para un correcto funcionamiento del LED. Ahora más abajo nos pide ingresar la corriente de alimentación y se ocupa igualmente una estructura condicional doble. Nos dice si la corriente de LED verde es mayor que 0.01 y la corriente de LED verde es menor o igual a 0.02, entonces debe imprimir que es corriente aceptable para alimentar al LED. Si no, que imprima verifique la corriente de alimentación del LED. Pues hemos hecho una asignación en la que la resistencia del LED verde va a ser igual
a la tensión de LED verde dividido para la corriente de LED verde. Esta fórmula se ocupó de acuerdo a la ley de Ohm, que nos dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. En este caso solo hemos despejado la resistencia, que nos va a quedar el voltaje sobre la corriente. ¿Ya? Ahora en esta parte nos pide ingresar la tensión de alimentación de los LEDs amarillos. Igualmente hacemos uso de una estructura condicional doble. Nos dice si la tensión del LED amarillo es mayor a 1.9 y la tensión del LED amarillo es menor que 2.3, nos imprima tensión aceptable para alimentar el LED. Si no, imprima verifique demasiada o baja tensión. Igual permite ver al usuario si la tensión que ingresó es aceptable o puede ser demasiado baja y que revise el circuito. Nos pide ingresar la corriente y nuevamente otra estructura condicional doble. Si la corriente del LED es mayor a 0.01 y la corriente del LED amarillo es menor o igual a 0.02. Esa parte es igual a la anterior que se ocupó en el LED verde, ya que tanto LED verde, LED amarillo y LED rojo consumen 0.02 amperios, los tres. Ahora en esta parte igual la resistencia del LED amarillo nos va a decir que es igual a la tensión del LED amarillo dividido para la corriente del LED amarillo. Ya expliqué anteriormente de dónde sale esa fórmula. Lo siguiente sería el LED rojo, ingrese su tensión de alimentación. Nuevamente otra estructura, haciendo uso de una estructura condicional doble. Tenemos que si la tensión del LED rojo es mayor a 1.9 y la tensión del LED rojo también es menor a 2.5, si esta condición se cumple, entonces se va a imprimir tensión aceptable para alimentar al LED. Si no se cumple esa condición, va a imprimir verifique demasiada o baja tensión. Nos pide ingresar la corriente de alimentación del LED rojo y lo mismo, la misma estructura condicional doble que se ha ocupado en el LED verde, el LED amarillo y en el LED rojo. La resistencia del LED rojo se le asigna la tensión del LED rojo dividido para la corriente del LED rojo. Ahora se van a imprimir los resultados. El porcentaje .2. Ese .2 nos ayuda a controlar el número de decimales que nosotros queremos que se imprima. En este caso van a ser 2. Ahora igual se imprimen los resultados respecto al LED amarillo, también los resultados del LED rojo, su voltaje, corriente y resistencia. Igualmente utilizamos el System Pause para que se realice una pausa en el programa y nos permita continuar la ejecución presionando cualquier tecla. Con la siguiente tarea tenemos listar tipos música. Nos pide ingresar el número de tipos de música para probar en el búmetro. Ya hemos escrito para que se imprima 10 tipos de música, de las cuales vamos a elegir cuál deseamos por medio de una estructura repetitiva para que sería entero y igual a 0, inicializa en 0 y va a ser el menor número de música y va a incrementar en 1. De acuerdo al número de tipos de música que deseamos probar que ingresemos anteriormente, se va a cumplir lo de acá abajo. Digamos que ingresamos 2 tipos de música, entonces vamos a tener inicializado en 0. Va a ser 0 menor que 2, verdadero, incrementa en 1 y va a ser la primera.
Desingrese la letra del tipo de música que desea elegir. Aquí vamos a ingresar cualquier letra del A a la J, una estructura de switch que en pseudocódigo se conoce como en caso de. Si elegimos A, que imprima música clásica. Continuando, ahora tenemos que si elegimos la opción B, nos va a imprimir rock and roll. Si elegimos la opción C, nos va a imprimir salsa. La opción D, música electrónica. E, rock. F, hip hop. G, reggae. H, bachata. I, metal. Y la J, pop. Como ya vimos, hay una lista solo de la A a la J. Si el usuario llegara a ingresar alguna letra fuera de ese rango, entonces por defecto nos va a imprimir ingresó una letra fuera del rango AJ. Entonces terminaría ahí fin del caso. Otra vez regresar a la estructura for y nuevamente ingresaría 1 menor que número música, que ingresamos 2, entonces sería 1 menor que 2, verdadero. Incrementa en 1, va a ser 2. Otra vez nos va a pedir ingresar a otra letra para elegir. Ingresamos, imprime y nuevamente ahora va a ser 2 menor que 2. Ya no se va a cumplir esa condición, entonces ese ciclo repetitivo termina. Haciendo uso de otra tarea que es de requerir sonidos por medio de una estructura repetitiva vamos a hacer que el programa nos pida la frecuencia de la música y los decibeles de la música. Ahora finalmente tenemos con la tarea de probar boomer, revisar el funcionamiento de los LEDs. Se ingresa. En esta ocasión será si el funcionamiento de los LEDs es correcto o incorrecto. Variación de la intensidad de los LEDs con el potenciómetro, igual si es correcto o incorrecto. Comportamiento de los LEDs, si es variable, normal, igual. Se va a realizar 3 pruebas. Y explicaremos en el algoritmo de DEPC. Para implementar nuestro pseudocódigo utilizamos el programa DEPC++. Como observamos, ya tenemos todo lo que ya hemos explicado en el pseudocódigo, haciendo uso de dos bibliotecas, stdio.h y stdlib.h. En esta parte se encuentran las funciones que hemos de ocupar, al igual que estas variables globales. Cada función cumple una tarea específica. Esta función cumple listar componentes electrónicos, una estructura repetitiva for, y viene declarado como un entero, inicializa en 0 y menor a número de componentes, que acá ya tenemos declarado que el número de componentes es igual a 7 y es un entero. Entonces viene e incrementa. En esta parte es donde se imprimen los resultados. Al ingresar el componente electrónico 1, entonces acá imprimiría 1 y el componente electrónico. Aquí hacemos la impresión de una nota, en la que el voltaje de alimentación al integrado debe de ser de 3 voltios hasta 25 voltios. Eso hay que tener mucho en cuenta. El System Pause, que nos permite hacer una pausa en el programa, sería en esta función, para pasar a la siguiente función, que es de seleccionar LEDs.
en el pseudocódigo que la estructura repetitiva for era para. Y teníamos cómo escribir. Ahora tenemos printf, y en el pseudocódigo teníamos leer, ahora tenemos scanf. Prácticamente es lo mismo que ya se explicó en el pseudocódigo. If representa el si, que sería la estructura condicional doble. Todo esto vendría a ser la condición, que si esta condición se cumple, nos va a imprimir tensión aceptable para alimentar, o si no, nos va a imprimir verifique demasiada o baja tensión. Y acá se cumple lo mismo. Si esta condición se cumple, nos va a imprimir que la corriente aceptable para el LED. El div que teníamos en el pseudocódigo representa esto de la división. Tenemos que tensión del LED dividido para corriente del LED se le asigna a la resistencia del LED. Lo mismo viene para los LEDs amarillos. Ingresamos la tensión. Si se cumple esta condición, nos va a imprimir lo de acá. Si no se cumple esta condición de aquí, va a imprimir lo siguiente, lo de aquí. Igual ingresa su corriente de alimentación, realizamos el mismo proceso que acá. Ahora resistencia del LED amarillo, se le asigna tensión del LED amarillo dividido para corriente del LED amarillo. Ahora de los LEDs rojos, ingresamos la tensión. Si la tensión del LED rojo es mayor a 1.9 y la tensión del LED rojo es menor a 2.5, si se cumple esa condición, imprimirá que la tensión es aceptable para alimentar al LED. Si no se cumple esa condición, se imprimirá que verifique demasiada o baja tensión. Y aquí prácticamente realizamos lo mismo. Ahora tensión LED rojo dividido para corriente LED rojo se le asigna la resistencia de LED rojo. Realizando esa operación, ahora se nos van a imprimir los resultados. Para la resistencia de LED verde observamos que hemos puesto porcentaje .3, que nos quiere decir que nos imprima con 3 decimales. Haciendo uso de igual forma de un system pause para que el programa nos permita presionar cualquier tecla y seguir a la siguiente función. En este caso viene listar tipos música. Y previamente ya hemos enlistado 10 tipos de música que podemos elegir cualquiera de ellas para probar en el búmetro. Nos pide ingresar el número de tipos de música. En nuestro caso vamos a realizar con 3 tipos de música. Entonces ingresaremos a la estructura repetitiva for, y como ingresamos 3, sería inicializado en 0, 0 menor que 3, e incrementa en 1, que sería 1. Ingrese la letra del tipo de música que desea elegir. Entonces ingresamos por medio del switch de esta estructura condicional múltiple. Tendríamos que, si ingresamos, digamos, en nuestro caso ingresaremos la A, estaríamos eligiendo la música clásica. Luego termina solo la estructura condicional múltiple. Ahora bien, acá nuevamente se regresa al for. Bueno, estábamos en 1, entonces ahora vendría 1 menor que el número de música que le
que probaríamos con 3, sería 1 menor que 3, verdadero, incrementa. Ahora sería la segunda vez, nos pide ingresar nuevamente otra letra, e ingresaremos en nuestro caso la D, y elegimos la música electrónica. Ahora nuevamente viene, termina la estructura condicional múltiple, switch, y ahora viene nuevamente el for. Ahora viene aquí 2 menor que número de música, que sería 3, 2 menor que 3, verdadero, incrementa 1, ahora sería la tercera vez. Ingresa el tipo de música y ocuparemos la J. Ingresaremos la J y estamos eligiendo pop. Entonces viene de nuevo aquí, termina en la estructura condicional múltiple y nuevamente viene al for. Y ahora evaluamos. 3 es menor que 3, falso, por lo que este ciclo for termina y el programa continúa. Nos retorna el valor. Continuando, tenemos requerir sonidos. Como ya elegimos los 3 tipos de música, se realizarán 3 pruebas. Número música, ya elegimos que sería 3. Por medio de esta estructura repetitiva, nos pedirá ingresar entonces 3 veces. Ingrese la frecuencia de la música 1, ingrese los decibeles de la música 1, luego nuevamente ingrese la frecuencia de la música 2, ingrese los decibeles de la música 2, luego ingrese la frecuencia de la música 3, ingrese la frecuencia de la música 3, y como aquí ya no se va a cumplir esta condición que sería 3 menor que 3, entonces ya no se cumple, termina, retorna y por ende termina esta función. Continúa a la siguiente función, que es de probar búmetro. Aquí entonces nos pide ingresar el funcionamiento de los LEDs y lee. También nos pide ingresar la variación de intensidad de los LEDs con el potenciómetro, comportamiento de los LEDs y todo eso. Entonces al final tenemos como resultado que en la prueba 1, que es de la música clásica, la intensidad de los LEDs va a ser baja. En la prueba 2, que es con el pop, la intensidad de los LEDs va a ser media, y con la prueba 3, la intensidad de los LEDs va a ser alta. Entonces termina esta función y retorna, y prácticamente el programa habría ya terminado. Primero compilamos y observamos que no existe error alguno, así que procedemos a ejecutar. Nos pide ingresar el componente electrónico 1, el componente electrónico 2 y así sucesivamente. Estos serán los componentes a utilizar. Ahora tenemos como nota, y hay que tener mucho en cuenta, que el voltaje de alimentación del integrado debe ser de 3 voltios hasta 25 voltios como máximo. Nos pide ingresar ahora el número de LEDs a utilizar. En este caso utilizaremos 10 LEDs. Color de LED, hemos elegido 6 LEDs verdes, 3 amarillos y 1 rojo. Ahora nos pide ingresar el voltaje de alimentación de los LEDs verdes, que es de 3.0 voltios,
y nos dice que la tensión es aceptable para alimentar el LED. Ahora ingresar la corriente de alimentación del LED verde es de 0.02 amperios. De los LEDs amarillos el voltaje es de 2.2, la corriente de 0.02 amperios. De los LEDs rojos el voltaje es de 2.1, mientras que la corriente es igual de 0.02 amperios. Ya, aquí tendríamos los resultados: voltaje y corriente del LED verde, voltaje y corriente del LED amarillo y voltaje y corriente del LED rojo. La resistencia que requiere el LED verde sería de 150 ohmios, la que requiere el LED amarillo sería 110 ohmios y la que requiere el LED rojo sería de 105 ohmios. Ahora el tipos de música. Ingresa el número de tipos de música de probar. Probaremos con 3 tipos de música. Se presenta la lista de tipos de música y nos pide ingresar la letra del tipo de música que deseamos elegir. Ingresaremos A, música clásica, D, música electrónica y por último J, pop. Ahora para la prueba del búmetro. Se utilizarán música clásica para la prueba 1, música electrónica para la prueba 2 y pop para la prueba 3. Entonces nos pide ingresar la frecuencia de la música 1. Como música clásica podemos observar aquí que la frecuencia es de 44.1 kHz. Entonces ingresamos 44.1. Nos pide ingresar los decibelios de la música. Para obtener eso ocuparemos lo siguiente de acá. Aquí nos especifica los decibelios, el volumen, que es de menos 18.9 decibelios, menos 18.9. Ahora nos pide ingresar la frecuencia de la música 2, que es la música electrónica, que tendría una frecuencia de 44.1 kHz igualmente. 44.1. Y para los decibelios ingresaríamos tendríamos un decibelio de menos 0.9. Menos 0.9. La frecuencia de la música 3 se eligió la siguiente, entonces tendríamos igualmente 44.1 kHz. 44.1 kHz. Y los decibelios tendríamos de 0.9. Entonces ingresamos 0.9. Ahora nos pide el funcionamiento de los LEDs. Si el funcionamiento es correcto y la variación de la intensidad de los LEDs con el potenciómetro igualmente es correcto, que se asume así, el comportamiento de los LEDs va a ser obviamente variable. Y para la prueba 1 se tendrá que la intensidad de los LEDs va a ser baja, para la prueba 2 va a ser alta y para la prueba 3 estará entre media y alta. Para comenzar con el diseño de nuestro circuito, primero buscamos los componentes. Utilizaremos el LM3915.
un potenciómetro, la resistencia de 1K, los LEDs de los colores que vamos a utilizar, LEDs verdes, amarillos, y el LED rojo. Procedemos a colocar los elementos. Primero el integrado. Luego los LEDs. De los LEDs verdes utilizamos 6. LEDs amarillos 3. Y el LED rojo 1. Vamos a conectar los LEDs al integrado. LED 1, al pin 1, LED 2, al pin 18 y así sucesivamente. LED 3 al pin 17, LED 4 pin 16, LED 5 pin 15, LED 6 al pin 14, LED 7 al pin 13, LED 8 al pin 12, LED 9 al pin 11 y LED 10 al pin 10. Ahora buscamos una fuente de alimentación. Necesitamos un voltaje. Fuente de voltaje. Bien. Esta fuente la podemos variar de acuerdo al voltaje que nosotros queramos. En nuestro caso ocuparemos un voltaje de 9 voltios. Ahora procederemos a conectar el positivo de esta fuente con el positivo de los LEDs. Conectamos los LEDs al positivo. Negativo de la fuente al negativo del integrado. Listo. Ahora mandamos el pin 4 y el pin 8 al negativo. Y mientras que el pin 3 y el pin 9 al positivo.
Ahora colocamos la resistencia de 1K entre el pin 6 y 7. Listo. Ahora procedemos a conectar una señal de audio. La podemos encontrar aquí. Y la conectamos al pin 5. Podemos poner cualquier nombre, en este caso pondremos audio. Importar un archivo de audio de tipo WAV. Entonces ingresamos y pondremos este. Así mismo igual variamos la amplitud, ya que esta amplitud de la señal del audio sería muy baja. Y damos OK. Ahora vamos a conectar el potenciómetro. Conectamos el potenciómetro que va a la señal del audio. Y los extremos al negativo y al positivo. En este caso el valor del potenciómetro es de 10K. Así que modificamos. Ahora, para comprobar la señal de audio, hacemos uso de un osciloscopio. Y el canal A lo conectamos podemos eliminar los demás canales. Y con esto movemos la posición de donde queremos que esté la onda. Ya, como observamos, y estaría la señal del audio. De la señal del audio que mandamos de la canción en formato WAV. Entonces funciona. Para ya proceder a armar el púmetro necesitamos un protoboard, un integrado LM3915, 10 LEDs, en este caso 6 LEDs verdes, 3 amarillos y un rojo, una batería de 9 voltios con su conector, un potenciómetro, cables para conexiones y una resistencia de 1K. Colocamos el circuito integrado en el protoboard. Conectamos el pin 3 y el pin 9
al positivo del protoboard. Conectamos un puente entre los pines 6 y 7. Y la resistencia de 1 kΩ al negativo del protoboard. Conectamos el pin 2 y el pin 8 al negativo. Conectamos positivo con positivo y negativo con negativo al protoboard. Colocamos al positivo todos los LEDs como se muestra en el video. Conectamos el pin 1 al primer LED. El pin 18 al segundo LED. El pin 17 al tercer LED. El pin 16 al cuarto LED. El pin 15 al quinto LED. El pin 14 al sexto LED. El pin 13 al séptimo LED. El pin 12 al octavo LED. El pin 11 al noveno LED. Y por último, el pin 10 al décimo LED.
Para poder regular la entrada de señal de los pines 4 y 5 utilizaremos un potenciómetro de 10 kilo ohms. De esta manera se puede variar el nivel de intensidad de los LEDs. De las 3 entradas que tiene el potenciómetro, la primera entrada comenzando desde la izquierda la conectamos en el pin 4. Mientras que la entrada del medio la conectamos al pin 5. Se conecta otro cable en el pin 4 al negativo. Estos serán para la entrada del audio del reproductor. Conectamos el negativo y el positivo al reproductor. Conectamos la batería al positivo y negativo del protoboard. Y procedemos a probar con las 3 músicas ya elegidas. Una vez que ya conectamos el reproductor, vemos que los LEDs funcionan correctamente, al igual que el potenciómetro. You saw me back and I felt no, please don't be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now and I just wanna go with you anywhere. I feel like I'm not awake, I wish you could take me away, but nothing would happen today. Give me love, give me up, give me all you can. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly fade away.